Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo hoy 13. Nosotros anteriormente decíamos en el versículo 12, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y ahora el versículo 13 que hoy queremos estudiar dice, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Queridos amigos, este versículo se enmarca siempre dentro de este prólogo. El capítulo 1 del 1 al 18 es el prólogo de San Juan. Estamos en el versículo 13 y aquí se está representando siempre la revelación del Logos. Revelación del Logos. Logos, palabra, verbo, pero que podemos cambiar con la palabra Jesús. ¿Se acuerdan que aquí el problema es sobre la divinidad de Jesús por una parte? Y entonces es presentado, este es el Logos, el que estuvo siempre junto a Dios, por él fue hecho todo, etc. Pero luego también vienen los problemas. Aquí entra, en el versículo 6, entraba la situación de Juan el Bautista, que muchos pensaban que Juan el Bautista era el Mesías, pero ahí también nos aclaraba y nos decía que él no era, sino que era una luz que iluminaba, que mostraba el camino que llevaba a la luz. Él sí era la luz verdadera, nos decía en el versículo 8. Decía, no era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Y desde el 9, la palabra era la luz, la palabra, el verbo, el logos, es decir, ahí se refiere a Jesús. Y desde ahí comienza a desarrollar quién es este Logos. Nosotros estamos en el versículo hoy 13, que da la continuación, ¿verdad?, de todo lo que nos presenta del Logos. En el 12 comienza en realidad la situación que continúa en el 13, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales, refiriéndose a los que creen en su nombre, no nacieron de la sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. El versículo 12, por lo tanto, habló de la potestad de llegar a ser hijos de Dios, la filiación divina. Y el versículo 13 nos está ahora en este estudio especificando la manera de este nacimiento. Cómo se nace para ser hijos de Dios, es decir, la filiación divina, cómo se consigue. No se trata entonces de un origen biológico, atención queridos amigos, no es un origen biológico, ni de un linaje humano, el famoso Toledot, el pueblo elegido.
así como se entiende muchas veces. Y lastimosamente yo suelo escuchar, ¿verdad? Ante todos estos problemas de guerra, de situaciones históricas que tenemos, algunos salen y dicen, no, porque Israel luego nadie se puede poner en contra, porque es el pueblo elegido, como si fuese el linaje de sangre o el linaje que está diciendo aquí el linaje humano. Y sin embargo, San Juan ya, imagínense, en el año 100, él ya nos está especificando que eso no tiene nada que ver. Aquí es el linaje, el nacimiento del ex-Theú. Ex-Theú en griego quiere decir el nacer de Dios. Por lo tanto, el evangelista, aquí San Juan, quiere dejar en claro que la filiación divina supera a toda herencia biológica, a toda herencia genealógica. Lo que acabo de decir, el Toledot famoso, ¿verdad? Aquí entonces va mucho más allá de una herencia genealógica de Israel. No son los descendientes de Abraham según la carne. También eso lo vamos a encontrar de nuevo en San Juan. San Juan es uno de los evangelistas que tiene una relación de reflexión tan concreta con respecto al pueblo de Israel y el nuevo nacimiento. Capítulo 3, por ejemplo, con Nicodemo, cuando se encuentra. Luego, en el capítulo 8, de nuevo, vamos a volver a encontrar quién es el que verdaderamente nace. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero al final de cuentas ni ustedes vendas ahí, porque si ustedes fuesen hijos de Abraham, ustedes entenderían quién soy yo. Él siempre me estuvo esperando, y así muchas expresiones que evidentemente están demostrando una reflexión profunda de San Juan de filiación. ¿Cómo es que nosotros somos hijos de Dios? Es decir, los descendientes de Abraham, según la carne, los que heredan la promesa, no son entonces los que vienen por una cuestión genealógica del Toledo, sino que los que creen y reciben a Cristo, los que reciben a Cristo y en su nombre, el amén, el fortalecerse, el creer, el seguir, el fortalecerse en esta verdad de la revelación del Señor. Ahora, queridos amigos, el contraste que estamos encontrando con este nacimiento natural subraya que la vida nueva, es decir, la filiación divina, es obra del Espíritu, es obra del Espíritu. No es del deseo humano, aquí nos dice muy bien cuando nos expresa con este griego, thelema andros, que es voluntad de varón, no es entonces el deseo de la voluntad del varón, la voluntad simplemente del hombre, sino que es thelema, tu theú en todo caso, voluntad de Dios. Es esto lo esencial y lo fundamental. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
Antonia, y platícanos cómo Carlo integraba su vida espiritual de joven con las actividades diarias de la normalidad, que jugaba, que tenía amigos, pero a la misma vez, pues, esa vida espiritual que vivía cotidianamente. Sicuramente Carlo vivía la straordinarietà nell'ordinarietà della vita. Questo è quello che è il punto caratteristico della spiritualità di Carlo. Por llevar esta extraordinariedad de su vida interior en la vida de cada día. Carlos decía que cada uno de nosotros es un místico, porque hemos recibido el bautismo y tenemos la Santísima Trinidad que está en nuestro interior, que vive en nosotros. El problema es tener esta relación especial con Dios, vivir siempre a la presencia de Dios. Y allora, si tú vives a la presencia de Dios, también la cosa más sencilla, como cocinar, jugar, estudiar, cualquier cosa, eso deviene una oración continua si tú la haces por amor de Dios, con el pensamiento, la mirada a Dios. Eso es muy importante. Y vivir la espiritualidad en cada día, diaria. Sí. Porque Carlos era un joven que iba a la escuela, que le gustaba un poquito de fútbol después que cuando salía de la escuela, jugaba, tenía los videojuegos, pero se ponía el límite máximo 1 hora por semana, porque decía que es peligroso. Había leído que en los Estados Unidos están jóvenes que tiene adicción, que tiene epilepsia por exceso de videojuegos. Y allora tenía la temperancia y dice, no, yo máximo 1 horita, y se poneva questo limite in sua vita. Él solo iba como gestionando. Tenía questo equilibrio especial. Y vivía sobre todo esta unión siempre con Jesús. Cuando tú estabas cerca de Carlo, como cuando estás cerca de una monja de clausura, una monja, ¿no? Que tiene esta sensación del Espíritu Santo fuerte, ¿no? De esta paz, de esta... Como se transmitía eso. Sí, como se te transmite, que te levanta el alma, porque tiene como una atmósfera, ¿no? Como cuando va en un santuario de la Virgen María particular. Se siente. Que se siente. Con Carlo siempre tenía esta sensación de paz, como si tú percibieras a Jesús. En su alma. Como que lo emanaba, ¿no? Como si era un radiador de Jesús. Sí. Y seguramente esto en toda su vida diaria, todo quello que hacía, lo hacía siempre en Jesús, por Jesús y con Jesús. Esto es sobre su característica. Quindi la santidad es una cosa que riguarda a todos. Todos somos llamados a ser santos. Jesús nos dice, usted es el sal de la tierra, la luz del mundo. Carlos decía, todos nacen originales, pero muchos mueren fotocopias. Fotocopias significa no realizar este proyecto de santidad que cada uno tiene. La imprenta digital son diferentes uno de los otros, significa que cada uno es especial. Pero no es que todos tengan la estima, las visiones, las apariciones, ¿no? Estos son dones extraordinarios que da Dios. E grazie gratis date, se dice in latino, el término. Son donos gratuitos, pero no tenemos ningún mérito de esto. El nuestro mérito es vivir la santidad cotidiana, vivir las virtudes heroicamente, que son esta actitud inestable de la voluntad al bien. Ecco, Carlo era siempre con esta voluntad al bien. Hacer el bien. Estaba conectado a Dios permanentemente. Permanentemente. Y allora vivir siempre a la presencia de Dios. Es posible, naturalmente necesita de rezar. Carlo iba a la misa cada día, sobre todo cuando tenía los días, pero rezar, vivir siempre, de ver le cosas con la mirada de Dios, comprender que la vida es pasajera, cada minuto que pasa, dice Carlo, un minuto menos que tenemos por divenir santos. Comprender que la santidad es una llamada por todos, ma sobre todo no necesita de cosas extraordinarias, necesita de vivir esta unión con Dios
y sobre todo de ser portadores de Dios en el mundo, testimoniando sobre todo, porque el testimonio, la testimonianza es la cosa más importante, sobre todo la coherencia de tu vida. En Carlo se veía esta coherencia, se percibía que vivía verdaderamente eso, porque con la palabra yo puedo mover el área, pero poi se con mi vida non dimostro quello che io creo, si vede la discrepanza, no? Sì, sì. E con Carlo no, Carlo era un'armonia continua. Questa era sicuramente la principal caratteristica de Carlo. Sí, lo podía integrar en su diario vivir con las circunstancias normales de un joven, de un niño, integraba esa relación y lo reflejaba, ¿no? Certo, ma il misticismo è esta unión con Dios, esto es el ser místico. Claro. Si tú tienes esta continua unión, tú sabes, saber, la consapevolezza que Dios es con nosotros siempre, que está en nuestro interior, que tenemos que conectar esta unión. Porque el problema es que si yo me conecto, no tengo la conexión a internet, soy desesperado hoy. Si no tengo la conexión con Dios. No, es como si yo me cerro todo el cielo. Tenemos que haber esta relación. Y ahora, Carlo nos enseña que es posible. Una mujer que cocina con amor por Dios, por los demás, no por el próximo. Esa es una oración. Cuando Jesús habla de oración continua, también es esto. En el actuar. En el actuar toda la vida, en perspectiva de vida eterna. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de San Juan, capítulo 1. Estamos desarrollando este versículo 13, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios, nacieron de Dios. Esto es esencial. Miremos un poco en el contexto histórico. Recordemos que en el judaísmo del Segundo Templo la identidad del pueblo estaba profundamente identificada, vinculada a la descendencia, es decir, a la cuestión genealógica, lo que en la Biblia aparece como la semilla, el famoso será, semilla, descendencia. Ahora, la pertenencia al pueblo elegido se veía como un privilegio que se heredaba por el hecho de pertenecer a este pueblo biológicamente o según una generación, según la semilla, el será, ¿verdad? Pero ahora, queridos amigos, con este evangelio, San Juan lo que está haciendo es rompe con esta mentalidad al mostrarnos que la verdadera filiación no responde ni proviene de la sangre. En hebreo, Adam es sangre. Sino que todo esto proviene de la obra regeneradora de Dios. Peñande yaralañanebo pues buena. A Nicodemo justamente le dice, hay que nacer de nuevo. ¿Cómo? Ahí ya viene otro aspecto también que es la ironía juanea que hemos dicho y hemos hablado en la introducción de San Juan. La ironía juanea, el famoso decir que este personaje, este doctor, imagínense, este doctor, no entendé el hecho de nacer de nuevo. ¿Cómo yo tengo que volver al seno de mi madre? Esta es una ironía simplemente, pero para después decirnos que la filiación no proviene de la sangre, no proviene de volver a entrar en el seno materno, sino que viene de la obra regeneradora de Dios. Ahora, en un contexto donde también la circuncisión, el Berit Milá, se decía Berit Milá,
era el signo también de pertenencia al pacto. Signo de pertenencia al pacto. Pero recordemos, San Juan se escribe ya en el año 100. Pero antes de eso tenemos también a San Pablo. Y San Pablo ya al comienzo del año 50 en adelante, ojaína. Y él ya comenzaba a hablar de esto, queridos amigos, que nosotros no nacemos por la cuestión de la circuncisión. Incluso hay muchos problemas con respecto a la circuncisión. El problema de los que están a favor de la circuncisión y los que están en contra de la circuncisión. Y Pablo era uno de ellos. Porque el nacimiento y la pertenencia, la filiación divina no se da por una cuestión de sangre, dice, por una cuestión genealógica, sino que es un nacimiento del Espíritu. Upea con la verdadera conversión. Queridos amigos, esto es esencial para nosotros, porque te ves en la oimoala, o recibes abuela, el caraí, la pea que amó, entonces ya todo tranquilo. Y después siguen corruptos, siguen mondajar, siguen haciendo lo que quieren, ¿verdad? De acuerdo a lo que les interesa. Yo no diría luego ni políticamente, porque políticamente uno más o menos puede decir que uno sigue unos estatutos y unos principios de una asociación, de un partido, de una ideología o de una hoja que uno tiene para seguir, porque busca el bien a través de esta ideología o a través de esta hoja de ruta de un partido, que está muy bien, cada uno puede tener su manera de pensar y decir, no, pero como hoy puro, papel higiénico, ella hoy puro lleva la partido fuera. Hoy purújico, ahí como quieran. Pero solamente para usufructuar beneficios propios y personales. Aquí ni es en favor del partido, ni es en favor del pueblo, ni de la gente, y menos de la nación, ¿entienden? Así de sencillo, queridos amigos. Yo no sé si no nos damos cuenta, o no nos queremos dar cuenta, o la PCTV del año de sinvergüenza lleva, porque no sé, otra posibilidad que habría, ustedes me tendrían que decir, ¿verdad? Pero justamente en un contexto que aquí se nos presenta, y Juan es demasiado claro, el famoso Berit Milá, era un signo de pertenencia al pacto. Pero ahora Juan, el evangelista, nuestro redactor aquí, él eleva el nuevo signo, que es el nacimiento del Espíritu. Y esto, queridos amigos, prepara la enseñanza más desarrollada de San Juan, capítulo 3, sobre el nacer de nuevo, el nacer desde arriba. Y lleva peña pinunaye, cómo se le presenta a Nicodemo, por ejemplo, ¿verdad? El nacer de arriba, el nacer de nuevo, gen necenai, luego anocen, gen necenai, anocen, que quiere decir nacer de nuevo, nacer desde arriba. Esto es lo que va a desarrollar justamente entonces San Juan. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. A los queridos párrocos y a toda la feligresía de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, queridos hermanos en el Señor, con el corazón profundamente conmovido por el clamor de tantos hermanos y hermanas que hoy sufren en la región de Gaza
me dirijo a ustedes para invitarles a un gesto concreto de solidaridad y de fe. La realidad es desgarradora. Miles de civiles inocentes, entre ellos numerosos niños y familias enteras, son víctimas de la violencia, del hambre y de la injusticia que golpean duramente a esa tierra martirizada. Ante tanto dolor, nuestra Iglesia no puede permanecer indiferente. Por ello, les convoco a que el domingo 7 de septiembre del 2025, en todas las parroquias de nuestra arquidiócesis, se realice una colecta solidaria destinada a socorrer a los más necesitados de Gaza. Esta colecta podrá hacerse a través de la ofrenda dominical ordinaria de ese día. Al mismo tiempo, les animo a que en cada Eucaristía de ese domingo se eleve una oración especial por la paz en Medio Oriente, pidiendo al Señor que toque los corazones endurecidos y haga florecer la justicia y la fraternidad en aquella región martirizada. Como recordó el Papa León XIV en su llamado reciente a la paz, Gaza es hoy una herida abierta en el corazón del mundo. No podemos resignarnos a que la violencia y la desesperanza tengan la última palabra. La paz, fundada en la justicia y en el respeto de la dignidad humana, es posible si todos damos pasos concretos de fraternidad. Queridos hermanos, nuestra solidaridad no es solo una ayuda material, es un signo de comunión con quienes sufren y un testimonio vivo de nuestra fe en Cristo, Príncipe de la Paz. Que cada aporte, sea pequeño o grande, se convierta en una semilla de esperanza para tantas familias que esperan un gesto de amor cristiano. Confío en la generosidad de nuestras comunidades y en el celo pastoral de cada parroquia para animar este gesto de misericordia que tanto necesita nuestro mundo. Con afecto fraterno, los bendigo en el nombre del Señor y los encomiendo a la intercesión maternal de Nuestra Señora de la Asunción. En Cristo y María, Adalberto Cardenal Martínez Flores, Arzobispo Metropolitano de Asunción. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí.
sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono, desde el trono. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste, Rey del poder. Gloria, Rey de justicia, tu dominio no tiene medida, no tiene fin, no. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono del poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el evangelista Juan, capítulo 1, el versículo 13, hoy, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Upebe llevamos ahí, la subrayado, pella específico, ahí na podemos ver usen, ahí se añade ahí na San Juan, sino que nacieron de Dios, contraponiendo directamente al que no es nacimiento de sangre, no es nacimiento de carne, no es nacimiento de hombre, deseo, voluntad de hombre, sino que es el nacimiento espiritual. Las opeareñas de ya es Samaguri, la palabra que está en griego, palabra griega, genethenai anosem, que quiere decir justamente nacer de nuevo, nacer desde arriba. En un contexto cultural, este versículo 13, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. En la cultura semítica, la sangre, dam, no era solo ese fluido vital, tubulla es esa que corre en nuestras venas, sino que la sangre, dam, es el portador de la vida misma. Algo que ya la tubulla lleva. Y dice que en el tubuj ahí se encuentra el alma. Y la nefesh. Qué interesante que es, ¿verdad? Porque el hebreo, cuando utiliza la palabra nefesh, capítulo 2, versículo 7 del libro del Génesis, bebé como uñan de peñan de yara, o ya pariré lleva al hombre, al Adán, el barro. Dice que sopla, insufla en la nariz, nostril del hombre, de este muñequito. Y el hombre resulta un ser viviente. Es decir, el nefesh, la esencia de Dios, upea va esa ñandella y cuajan va esa ñandella esa, apeñan de pibe. Pero esa es una experiencia también muy sencilla, porque ellos veían que derei kutu alguien, pero lo que sea o lo que sea, bueno, entonces ¿qué pasa? Y dice, aquí se murió, o sea, el alma, la vida, ¿dónde está? Está en la sangre, porque juguipá, jaoman no. Entonces, hacían la asociación directa. La vida era para ellos la sangre. Ahí uno se moría, ¿verdad? Por lo tanto, queridos amigos, decir que la filiación divina no proviene del dam, no proviene de la sangre, equivale a negar que la biología determine la identidad espiritual. La biología determine esta identidad espiritual. Por lo tanto, la antropología hebrea concebía al hombre en su totalidad. Esto era el famoso basar, ¿verdad? La carne, la totalidad del hombre. El nacimiento físico representaba una continuidad familiar. Es la continuidad, la esencia de esa familia. Es la proyección de esa familia, los hijos. Y así, el texto desafía esta visión al señalar que lo decisivo no es la carne ni la sangre, sino un nuevo principio de vida otorgado directamente por Dios. Hay un gran desafío, porque el basar era tan importante, era de generación en generación. Por eso que para ellos la descendencia era demasiado importante, porque mi vida continúa en la vida de mi descendencia. Upebe ya continúa. Y entonces eran los hijos y los nietos y los bisnietos. Pero ahora, sin embargo, Juan rompe con esta estructura y dice, no, aquí el nacimiento no es por la sangre ni la carne, sino que es la vida otorgada directamente por Dios. Y esa es la vida del Espíritu. Así es que encontramos así palabras interesantísimas, queridos amigos, las palabras claves que nos ayudan también a pensar y a entender, por ejemplo, esta misma palabra dam, la tuwina, sangre, dam. En hebreo, dam se refiere directamente a la vida misma que circula en el cuerpo. Y esto lo encontramos
en el Antiguo Testamento. El libro del Levítico principalmente nos subraya este aspecto. En el capítulo 17, versículo 11, encontramos esta expresión. Ahora, en San Juan, que estamos leyendo nosotros, capítulo 1, versículo 13, los cuales no nacieron de dam, de sangre, no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y pone interés, no dice, no nacieron de sangre. Es la negación de la sangre. Uk ex haimatom. Uk ex haimatom. Está en plural aquí, indicando que ninguna clase de linaje humano, ya sea el linaje paterno o el materno o de la tribu, tribal, garantiza la filiación divina. Ninguna de estas filiaciones biológicas, digamos, garantiza la filiación divina. Por lo tanto, en una buena exégesis, queridos amigos, la pluralidad enfatiza la ruptura con las ideas de que el judaísmo étnico otorgaba automáticamente salvación. Entonces, esto enfatiza la ruptura con la idea de que el judaísmo étnico otorgaba automáticamente la salvación por el hecho de ser judío, por el hecho de pertenecer al pueblo de Dios. Tuwe, dam, carne y todas estas cosas. Entonces dicen no, absolutamente, eso no garantiza absolutamente nada. La sangre, que en el Antiguo Testamento era el elemento de expiación en los sacrificios, ahora puede quedar, pero totalmente relativizada frente al nuevo nacimiento espiritual. No es por la sangre, ¿verdad?, eso que se está ofreciendo, que viene la salvación, sino que es por este renovarse espiritualmente a operar la filiación divina. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? El número 7 es una gran cosa en la Biblia. Sí, en el hebreo bíblico la palabra 7 está conectada con la idea de plenitud o totalidad. Y eso es algo que todos anhelamos, pero que a menudo no experimentamos. Más bien nos encontramos en un constante trabajar, luchando contra el caos sin un descanso real. Así es. Ten eso en cuenta ahora que vamos a Génesis 1 en la Biblia. Se inicia con oscuridad y desorden, pero entonces Dios habla para traer luz y orden de modo que la vida pueda florecer. Y esto pasa en el transcurso de 6 días. Cada día es demarcado con la frase, y fue la tarde y fue la mañana. Pero en el séptimo día pasa algo especial. Dios se detiene y descansa. Exacto. La creación es traída a su conclusión en el séptimo día. Y esa frase, y fue la tarde y fue la mañana, no aparece en el séptimo día. Es como un día sin final. En el séptimo día, la presencia de Dios llena su creación. La tierra provee para todas las criaturas de Dios, incluyendo los humanos, quienes son ordenados a reinar el mundo junto con Dios para siempre. Los reyes y reinas del séptimo día de descanso. Me gusta. Pero los humanos son engañados por un poder oscuro y sufren la pérdida de ese descanso. Son exiliados al desierto y ahora deben trabajar como esclavos de la tierra. Hasta que mueran y regresen al polvo del que salieron. Pero Dios quiere restaurar la humanidad a ese descanso del séptimo día.
Entonces, Él decide darle a la familia de Israel esa experiencia del máximo descanso, de modo que puedan compartirlo con otros. ¿Pero cómo? Ellos están en Egipto, siendo esclavos de un imperio opresor que los está moliendo hasta el polvo. Entonces, Dios confronta a Egipto y libera a los israelitas, llevándolos a través de la oscuridad y el caos en el camino hacia la tierra prometida. Ahora, mientras están de camino, se encuentran en el desierto. Es fácil perderse, la vida es difícil, no han llegado a la tierra de descanso todavía. Pero mientras están de camino, Dios los invita en el desierto a empezar a vivir como si estuvieran en la tierra prometida. Pero, ¿cómo practicas el descanso futuro mientras estás en el desierto? Bueno, Dios les dice que cada séptimo día ellos deben dejar de trabajar, o en hebreo, que hagan sabbat, para poder descansar y disfrutar del mundo bueno de Dios. Entonces, ¿toma un día completo para vivir como si el descanso máximo ya hubiese llegado? Sí, este es el sabbat, celebrado cada semana en el séptimo día. Pero hay más. El sábado es solo uno de los 7 festivales que Israel practicaba cada año, cada uno anticipando el descanso del séptimo día. Esos son muchos 7. Y hay más. Cada 7 años los israelitas debían liberar los esclavos, perdonar las deudas y dejar la tierra descansar por todo un año. Entonces, cada 7 veces 7 años, llegaba el más grande séptimo día de descanso, llamado el año del jubileo. Si alguno había perdido su tierra o había caído en deuda, todo sería perdonado y todo sería restaurado. Oh, o sea que el sabbat, los festivales y el año del jubileo, todos apuntaban a la esperanza del futuro descanso. Cierto. Ahora, cuando los israelitas entraron en la tierra, ellos se olvidaron de su Dios y por eso perdieron su oportunidad de descanso en la tierra prometida. Allí son exiliados y esclavizados de nuevo por otra nación opresora, llevados de vuelta a un mundo de caos y de desorden. Pero los profetas de Israel dijeron que su exilio terminaría un día y que vendría el máximo jubileo de libertad y descanso. Pero las generaciones iban y venían y ellos todavía seguían esperando. Es en este punto oscuro de la trama que Jesús aparece, y Él inicia su ministerio público un sábado, en un día de reposo. Sí, Él leyó en voz alta el rollo de Isaías diciendo que era tiempo de que todos los cautivos y los esclavos sean liberados porque este era el año favorable del Señor. ¿Y qué quiso Él decir por el año favorable del Señor? Él estaba hablando del máximo jubileo. Ah, entonces Jesús estaba estableciendo que el descanso del séptimo día solo vendría a través de Él. Cierto. Él dijo que era Señor del día de reposo, y Él confrontó el desorden y la oscuridad en todas sus formas, liberando al pueblo de la enfermedad, del pecado y aún de la muerte misma. Sin embargo, Jesús fue asesinado, así que aún su trabajo quedó incompleto. O al menos eso parecía. Pero nota que Jesús programó su muerte para que ocurriera al final de la semana. Su cuerpo descansó en la tumba durante el día de reposo y en el 8º día se levantó de entre los muertos. Espera. ¿El 8º día? O sea, el primer día de una nueva semana. Exactamente. La resurrección de Jesús fue como el primer día de una nueva creación donde la luz y la vida de Dios irrumpieron en la oscuridad. Así que, debido a la resurrección, tenemos esperanza en la promesa de Dios para un descanso futuro. Pero no estamos aún ahí. Es como si todavía estuviésemos en el desierto, experimentando luchas y dolor. Pero en la medida en que transitamos hacia el máximo séptimo día de descanso, Jesús nos invita a experimentar una prueba del verdadero descanso siguiéndolo a Él. O en sus propias palabras, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Ñande Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 1, versículo 13 de San Juan, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. El nacer, que se dice yalad. Entonces es yalad, este verbo hebreo, que significa engendrar, dar a luz, producir. En griego, San Juan, nuestro evangelista, utiliza egenethesan. Fueron engendrados, ser engendrados, nacidos, queridos amigos. Este pasivo que aquí nosotros tenemos, egenethesan, indica que no es un acto humano. Por eso dice directamente, los cuales no nacieron de sangre, un pasivo. Esto significa que es una acción de Dios. Normalmente el pasivo indica en griego, todo lo que es pasivo, la forma de los verbos en pasivo, indica una acción que recae de alguien sobre ese sujeto. Recae la acción sobre el sujeto, pero que proviene de quién. No es que el sujeto produce por sí mismo, sino que recae la acción pasiva. Fui golpeado, fui machacado, etc. Entonces, esas son formas pasivas, ¿verdad? Entonces te está diciendo que recibiste una acción desde afuera. Bueno, así cuando nos dice egenethesan, fueron engendrados, este pasivo indica no un acto humano, sino una acción de Dios. Es un nacimiento pasivo, es un nacimiento recibido de parte de Dios. Nosotros no lo conquistamos, sino que Dios nos da ese nacimiento. Ahora, para entender mejor dentro de nuestra exégesis, la forma verbal pasiva que encontramos aquí es teológicamente también decisiva, porque expresa que la filiación divina no depende de un esfuerzo humano. La filiación divina no depende de un esfuerzo humano. Ergon nomum. Obras de la ley no dependen entonces de nosotros, de nuestra ley, de nuestro esfuerzo, sino de la gracia creadora de Dios. Todo depende de la gracia creadora de Dios que hace nueva todas las cosas. Algunos elementos, queridos hermanos, que nos tienen que ayudar, ¿verdad?, a crecer y a entender la palabra de Dios. En primer lugar, es entender que la filiación divina no se hereda biológicamente. Primera cosa, no se hereda biológicamente. Porque sea Ru, porque sea Su, porque sea Nace, porque sea abuela o lo que sea. No. Aquí va a tener que haber una experiencia personal. Vengan y verán. San Juan Enseguida vamos a ver en este capítulo 1, cuando los discípulos
Le siguen estos dos jóvenes, le siguen. Juan que había indicado, es ahí el Cordero de Dios, le siguen. Que buscan dónde vive. Vengan, vengan y verán. Es decir, es una experiencia, queridos amigos, no se hereda biológicamente. Un segundo elemento como enseñanza es que el nuevo nacimiento es siempre espiritual. Es un nacimiento en el espíritu. A vivir más allá de lo material. A vivir en un horizonte que trasciende, queridos amigos, y que renueva la vida interior del hombre, pero trasciende, va mucho más allá. Por otra parte, este tercer elemento de nuestra enseñanza es que la obra de Dios es también gratuita. Recordar que la gracia no depende, decíamos, de los méritos humanos. ¿Verdad? Es decir, la acción cae sobre el sujeto, cae sobre el hombre, porque es una gracia de parte de Dios. Y por lo tanto nos está indicando como un elemento de gratuidad de parte de Dios. Porque es un regalo, es un don de Dios. Y por lo tanto nos lleva también a una cuarta reflexión, que es superar todo exclusivismo étnico. Exclusivismo étnico. Entonces la en una forma étnica, porque yo soy del pueblo elegido, porque yo soy tal cosa. No. Aquí no hay ningún privilegio, queridos amigos, ni exclusivismo, ni religioso ni étnico. Por lo tanto, se nos llama siempre a una iglesia católica. Eso quiere decir una iglesia abierta, una iglesia católica. Catholicus quiere decir abierta, que recibe a todos, no hay exclusivismo, no es secta. Secta pues es cerrarte en tu grupo. Ore calcula pecha, orendo y cuase venimba, porque ore pecha, orero entender pea. Esa es la secta, cerrarse en sus ideas. Y por último, queridos amigos, es la centralidad también del espíritu. Porque quiere decir que un camino de fe y un camino cristiano se hace con una centralidad desde la fuerza del espíritu que mueve al hombre. El espíritu es el que va a mover al hombre. Nuestra vida está entonces movida, queridos amigos, por lo humano o verdaderamente por el Espíritu Santo. A pearaña ya calcular. ¿Es simplemente por lo humano o es verdaderamente movida la vida por el Espíritu Santo? Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.